Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. ¿Dónde está José Luis? Se me desapareció José Luis. Bueno, Carmen pasa entonces. ¿Dónde está Carmen? ¿También se me desapareció? No. Shalom, hermanos. Yo quiero dar mi testimonio de este Dios clemente y compasivo, ¿verdad? Bajo la mano poderosa del cual estamos, ¿verdad? Hace aproximadamente 5 o 6 años, yo vine a este lugar en un ayuno. Venía de trabajar. Y ese día cuando salí de trabajar como a las 11 de la mañana, yo dije voy a ir al ayuno, pero antes voy a ir al Sam's a comprar unas cosas y después me voy al ayuno. Pero el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Dije no, mejor me voy al ayuno, y saliendo del ayuno me voy al Sam's. Y me vine y estuve aquí en el ayuno, pasó un tiempo. Y me acuerdo que el hermano Max me dijo que quería que pasara a dar mi testimonio. Y yo en realidad soy muy penosa de estar delante de tanta gente, ¿verdad? Ahorita estoy temblando. Y yo recuerdo como en un sueño que yo agarré el micrófono y me paré aquí adelante y empecé a dar mi testimonio de lo de mi vida, cómo Cristo me había rescatado. Pero yo después de eso ya no me acuerdo mucho, ¿verdad? De ahí perdí la noción. Cuando yo desperté, se estaba acabando el ayuno. Y yo digo, yo desperté porque entré como, se me borró la memoria, se me fue todo. Eso sucedió como entre las 12 o 1 de la tarde, ¿verdad? Yo estaba sentada junto a la hermana Elvia Salgado. Y yo, cuando ya volví en mí, desperté como de un sueño. Y yo le pregunté a ella, hermana, no me acuerdo de nada, no me acuerdo qué es lo que pasó, hermana. ¿Qué hice? Y me dijo, no, hermana, nada más estaba sentada ahí, muy pensativa. Pero para esto yo ya tenía muchas llamadas de mis hijos, ¿verdad? Que según yo les había hablado que no sabía dónde estaba. Y vinieron aquí al templo, vinieron a levantarme, a ver qué pasaba, ¿verdad? Pero yo la verdad, yo no me acordaba de nada. Entonces ahí fue donde comenzó todo, porque pues me fui, todavía estaba como mareada y me fui para mi casa. Pero esa noche yo ya no pude dormir, ya no pude descansar, porque me entró una depresión y una ansiedad terrible que yo deseaba morirme. Porque era una ansiedad que yo sentía dentro de mi cuerpo, que quería mi cuerpo explotar y yo quería correr y yo me decía, quiero morirme porque no soporto esto, que me lleven al hospital psiquiátrico de los locos porque yo no aguanto. Sentía una desesperación terrible y una depresión que yo sentía que esto sucedió ya en los días, ¿verdad? Pasaron los días y una depresión que yo iba manejando y yo sentía que nadie me amaba y que la vida no tenía sentido pensaba una cosa y conforme pensaba esa cosa, ya cuando pensaba esa cosa ya sentía yo que cuando despertaba así, mi mente ya iba no sé cuánto. Entonces empecé yo a luchar con la palabra del Señor, empecé yo a ministrar a mi alma, a mi cuerpo. Empecé a declarar la palabra de Dios sobre mi vida, diciendo, tu palabra dice, Señor, que yo tengo la mente de Cristo y la mente de Cristo no está enferma. Tu palabra dice que lleve toda ansiedad delante de ti y verdad, yo traigo toda ansiedad y ahí empezó una lucha porque día y noche, a cada momento, como dice la palabra, me recuerdo ya ahora que salí de eso, que el Señor les hablaba y les decía a los judíos en aquel tiempo que le hablaran a sus hijos
día y noche, que su palabra estuviera siempre en su corazón, ¿verdad? Y para mí esos meses que pasaron fue de lucha, día y noche, o sea, venían esos pensamientos a mí y tenía que pelear, despertaba en la noche con una ansiedad horrible, horrible, que yo me quería morir. En ese momento quería correr, como desgarrar mi ropa y irme corriendo, o sea, es algo horrible. Yo no entendía, yo nunca había oído de la palabra, hace muchos años cuando yo era joven, todo, de la palabra de ansiedad o de la palabra depresión, y créanme, hermanos, que ahí la conocí yo, de ahí, del Señor, de estar así, me bajó hasta el fondo, yo me acuerdo que despertaba y me arrodillaba y creo que me quedaba dormida ahí donde yo estaba arrodillada orando. Pero el Señor, que es bueno y es misericordioso, me sacó de ahí. Y por eso yo les puedo decir, fíjense que yo no quería dar mi testimonio por vergüenza a pasar aquí, pero el Señor me ha estado confrontando todos estos días, todas estas ya semanas atrás. Alguna gente, un joven se me acercó un día y me dijo que él tenía, eso ya hace meses, así parecido a lo que yo pensaba. Yo le dije, Dios te puede sacar de ahí, Dios puede obrar en tu vida, Dios te puede sanar, y yo te lo digo porque yo pasé por eso. Otro jovencito también me dijo lo mismo, otra hermana, y así, y yo he podido, hoy recibí una llamada y le digo a la hermana, Dios te puede sacar de ahí porque tenemos un Dios clemente, compasivo, maravilloso, que extendió su mano para sanarme, ¿verdad? Y pues este es mi testimonio, hermana. Dios puede sanar, Dios puede restaurar. Yo no sé cuál haya sido el propósito de Dios, ¿verdad? Yo no sé si fue porque yo me descuidé, porque empecé a cargar con mis problemas en vez de ir a los pies del Señor y entregárselos, ¿verdad? Porque dice que a sus pies hay paz, a sus pies hay sanidad, pero muchas veces uno se olvida, ¿verdad? Que a sus pies hay eso, ¿verdad? Y quiere cargar uno con los problemas y resolverlos unos, ¿verdad? O yo no sé si fue una maldición, yo no sé por qué, pero el Señor me sanó de eso. Y yo le doy gracias a Dios y le digo, Señor, yo quiero llegar a mi vejez sirviéndote. Bueno, que ya estoy en mi vejez, ¿verdad? 60 años, ¿verdad? Pero yo le digo, sirviéndote, ¿verdad? Con una mente, como dice que llegó Moisés, ¿verdad? Con enterito allá, ¿verdad? Cuando llegó al monte y les entregó la tierra que ya les había dado, ¿verdad? Y dice que llegó con una mente brillante, ¿verdad? Con una mente fresca, con la mente de Cristo, ¿verdad? Y pues ese es mi testimonio, hermano. También les quería decir que el testimonio de la hermana Tere estuvo muy gracioso la vez que le dio cuando dijo que su carro estaba enfermo, pero fíjese que cómo habla Dios y cómo uno aprende, porque mi aire acondicionado llevaba ya mucho tiempo enfermo también y ya había pagado bastante dinero para que me lo arreglaran y no se había compuesto porque el problema que había era que sudaba mucho, ¿verdad? Y el día que dio el testimonio la hermana Tere, llegué a mi casa y le dije, Aire, tú estás enfermo, pero Dios te va a sanar, ¿verdad? ¿Y qué creen? El aire dejó de sudar. Dios los bendiga, hermanos. Como dice la hermana, a veces da pena, ¿verdad?, pasar a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque a veces nos sentimos como, bueno, hablo por mí, me sentía como inseguro de que si había sido el Señor o qué es lo que había pasado, pero quiero dar mi testimonio sobre cómo el Señor me libró de estar en silla de ruedas, ¿verdad? Hace como unos 3 años por ahí, hace 2 años y medio, yo venía, pues tenía hermanos como idolatraba bastante el fútbol y yo jugaba mucho fútbol, ¿verdad?, antes. Y un miércoles, día de servicio, decidí no venir al culto, ¿verdad? Decidí no venir a la iglesia y me fui a practicar, porque en ese tiempo practicaba fútbol. Y llegando, llevé unos primos míos, ¿verdad? Unos niños pequeñitos de una prima, y dejándolos a ellos en el apartamento de mi prima, sucedió que parqué la camioneta de mi esposa a un lado y me quedé afuera hablando con un primo mío. En lo que yo estaba hablando con un primo mío, un carro como que pitaba, ¿verdad?, bien fuerte, y me decían, un primo me dijo, te están pitando.
Y pues yo dije, ¿por qué? Porque podía pasar por el otro lado, ¿verdad? Entonces mi hijo le dijo, métete. Le digo, Ana, vámonos. Y creo que mi esposa ya estaba dentro del carro, pero en lo que yo le cierro la puerta a mi hijo, siento, de repente solo escuché como que unas llantas patinaron, ¿verdad? Y en eso, que volteé a ver yo para mi lado derecho, ya no miré el carro que estaba ahí estacionado, sino que de un solo se me vino y se me atropelló, o sea, me tiró el carro de él contra el de mi esposa y yo quedé como así atrapado de la cintura para abajo. Y entonces yo estaba gritándole a ella que hiciera algo, pero pues ellos también estaban como en shock, creo. Y duró como más o menos unos 30 segundos o un minuto, hermano. Y entre más le aceleraba el carro, más me estrangulaba junto con el carro de mi esposa. Y en ese momento yo solo sentía como hormigueo de mi cintura para abajo. El problema es que yo había tenido siempre problemas de mis discos, entonces ya yo venía mal. Y en ese momento simplemente me recuerdo que le estaba como en mi mente, ¿verdad? Pidiéndole perdón al Señor. Y esa señora como que no se quitaba y de repente aceleró y se llevó mi cuerpo junto con el carro de ella. Y yo di vuelta, me torció toda mi cintura. Pero yo en el enojo, porque pues antes yo era bien enojado, ¿verdad? Y en mi enojo como que quería decirle algo a esa persona y en eso miré que venía más bien su esposo como con un cuchillo, un americano bien, bien bravo. Entonces mi esposa estaba como llorando y Alan también adentro del carro y me acuerdo que yo quería menearme pero no podía porque quedé como, bueno, estaba adormecido, estaba como, no me podía menear. Entonces en lo que yo no me podía menear, yo solo le dije que llamara a la policía. Cuando la ambulancia llega, yo aún estoy estático, nada más así agarrado del carro de mi esposo que no me podía menear. Entonces yo dije, pues hoy sí, ¿verdad? Y de plano, y sí, ya me dejaron en silla de rueda o algo así. Pero pues ahí el Señor obró porque cuando me montaron a la ambulancia me pusieron un montón de morfina porque yo no sentía nada, o sea, mi cuerpo no sentía nada. Entonces yo le decía que era demasiado el dolor porque iba sintiendo como dolor en todo mi cuerpo, pero aún no sentía mis piernas. Entonces decidieron meterme bastante morfina, me acuerdo como 3. Y llegué al hospital y me preguntaron que qué me había pasado y ya les expliqué, porque me llevaron a la radiografía y todo eso donde le hacen a uno y simplemente me miraron como a mordazones en todo mi cuerpo. Pero lo increíble de todo esto es que después de eso, yo ahí, ¿verdad? Le dije al Señor que me librara, que yo no quería quedar inválido por mi tercadez de poner primero otras cosas, primero que a Dios. Entonces, ahí el Señor, hermanos, me libró de quedar inválido. Después de eso salí caminando. Recuerdo que solo oré en mi mente al Señor que me librara y que hiciera un milagro y Él hizo el milagro y pues ahora puedo andar, puedo correr y todo gracias al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a volver a cantar ese canto, ese himno, Tu Fidelidad. Y bueno, este hermano, Leo Dan, era brasileño. Él era brasileño. O Nelson Ned, perdón. Nelson Ned. Es que también Leo Dan se convirtió al evangelio, también eran mis cantantes que yo oía cuando estaba enamorado de joven. Entonces Nelson Ned era brasileño, entonces me imagino que lo tradujeron, el himno lo tradujeron primero al portugués y del portugués lo tradujeron al español, ¿verdad? Porque en español nosotros lo cantamos, oh tu fidelidad, ¿verdad? Bueno, pero cantámoslo con el hermano Nelson Ned a su manera, a su estilo, ¿verdad? Pero de todos modos, en portugués, en inglés o en español, la fidelidad de Dios es grande. Cantémoslo. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra, primer libro de Reyes 19, verso 16. Hemos estado hablando de estos versículos que por más que quiero avanzar, no puedo. Y dice la palabra que Dios le dio la orden al profeta Elías. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Ahora, yo meditaba y
y aparte de que meditaba, el Señor me ponía en mi corazón. Y ahora que oía a la hermana Carmen hablar de la depresión, y el Señor me hablaba en la mañana que era necesario hablar un poco acerca de la muerte. Porque cuando hablamos de Elías, unos versículos antes, la vida de Elías tenía altos y bajos, tenía momentos solitarios, a veces tenía momentos de gloria. Vemos cuando Elías ora para que baje fuego del cielo, y con esa hazaña logra destruir a 850 profetas falsos. Entonces vemos cómo en ese momento la vida de Elías, el ánimo, cómo estaría el ánimo de Elías en ese momento, ¿verdad? Bien cargado, ¿verdad? Se podría decir. Pero sin embargo, cuando vemos aquí en el capítulo 19, verso 1, dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora, recordemos que Jezabel era la que había introducido la religión hacia Baal, al pueblo de Israel. Entonces estos profetas prácticamente le pertenecían a Jezabel, eran su tesoro. Y ahora viene Elías y se los destruye. Y dice el verso 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. O sea, lo mandó a amenazar. Le mandó a decir, así como tú cortaste la cabeza a mis profetas, yo te voy a cortar la cabeza a ti también. Ahora, pero mire, por eso es importante, hermano, hacia dónde usted dirige sus oídos. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Con quién usted se rodea? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted mira en las redes sociales? Porque este aparatito, hermano, puede ser de bendición o puede ser de destrucción. Este aparatito yo lo llevo a todos lados y ahí yo le pongo alabanzas y pongo música, aún para bañarme yo pongo alabanzas. Ajá. Pero también, si uno no se cuida, este aparatito le va a traer a usted incomodidades, le va a traer preocupaciones, especialmente si anda viendo noticias, ¿verdad? Que los noticieros, déjeme decírselo otra vez, no dan buenas noticias. El negocio de los noticieros es dar malas noticias. Pero como que nos gusta la basura, ¿verdad? Y se alarma la gente y anda ahí preocupada como que es el fin del mundo. Y la Biblia dice que al justo le va a ir bien. Pero también dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces usted tiene que ubicarse de qué lado va a estar. Ahora, cuando Elías oye esto, ¿cuál debe haber sido la posición de Elías ante el mensajero de esta mujer? De atemorizarse, tener miedo, tener pánico. Porque dice aquí la palabra en el verso 3, dice que tuvo miedo. Mire, un hombre que no le tuvo miedo a 850 hombres, le tiene miedo a una mujer. Es que las mujeres cuando se ponen así serias, es de temerles, ¿verdad? Por eso, hermana, usted tiene que ser amable, usted tiene que ser amorosa. Usted debe de traer paz al hogar, alegría, no gritos.
Pero a veces los esposos no quieren llegar a la casa porque ya saben que van a recibir mala cara. Y andan orando, Señor, que cuando llegue ya esté dormida, por favor. Para no verle esa cara, para no oír esas palabras, esas quejas. Los recién casados no entienden de esto todavía. Pero mire el poder de la palabra de esta mujer que se levantó y fue para salvar su vida. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba entonces la confianza del profeta Elías? Porque ahí radica todo. ¿Dónde está puesta tu confianza? No ayer, hoy y mañana y todos los días de tu vida. Porque tú puedes tener tu confianza hoy, pero quién sabe mañana. Y no va a ser la misma vida. Ahora que, por ejemplo, nosotros viajamos, hermano, por 15 días, yo vi la mano de Dios protegiéndonos, caminando en sus promesas, en su protección, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos pudieron haber pasado en el camino? Yo no sé si los hermanos estaban conscientes de eso, los que iban en el viaje, pero hermano, ni un incidente. ¿Verdad? Como que todo así, mire. Algunas discusiones entre las hermanas, sí, porque todavía hay hermanas y hermanos que todavía no han sido bien preparados, bien limados. ¿Verdad? Por eso es que en algunos viajes, si no han pasado las escuelas, yo no los llevo. Ajá. Y cuando digo pasarlas, no digo solamente los exámenes, porque algunos pasan los exámenes, pero no pasan en su alma esos exámenes, ¿verdad? Ahora, estoy hablando de esos viajes así de vacaciones. Ahora, ya en viajes que son de trabajo misionero, de trabajo de llevar la palabra, pues se requiere más todavía. Por eso tú debes de prepararte, tú debes de preocuparte por estar preparado como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque cuando uno se mete a la obra de Dios, hermano, cambia el panorama. Los problemas a los que te vas a enfrentar no van a ser físicos, solamente van a ser espirituales. Y ahí van a brotar las áreas que tú todavía no has vencido. Entonces hay gente que me dice, hermano, yo quisiera irme con usted, yo quisiera viajar con usted, yo quisiera acompañarlo. Y algunos me los he llevado y han pagado las consecuencias. Porque no soportan la presión espiritual a la que se somete uno cuando va a hacer la obra de Dios. Por eso tú que te estás preparando para hacer la obra de Dios, hermano, tú debes de saber que tienes que estar limpio de toda área. Porque imagínate, ¿cuántas áreas hay todavía en la vida de muchos que no han rendido? Entonces yo no quiero en un viaje, hermano, estar durmiendo con mi billetera debajo de mi almohada. Porque algunos todavía tienen la mala costumbre de no ser honestos, de no ser honrados. Fíjese que hay muchos que no han pagado sus viajes todavía que han hecho. ¿Eso qué significa? Que son ladrones. Ahora, yo gracias a Dios, hermano, yo digo, pues, allá cada uno ya sabe sus cuentas, porque a veces en los viajes me dicen, deme tanto y présteme, y yo les doy. Yo no llevo un libro ahí, allá usted sabe cuánto debe. A veces me preguntan, ¿cuánto le debo? Pues, yo qué sé. Yo sí sé lo que debo. Usted debe saber lo que debe. Imagínese que en el viaje que vaya me surja un homosexual en el camino y que tenga que dormir en la misma cama con él. Para poner ejemplos que son reales, hermano.
Y que muchos, hermano, ya dentro del ministerio, por eso fracasan. O que me resulte una prostituta en el camino. Ahora, gracias a Dios, pues yo no tengo problemas con eso, porque pues yo no pateo zurdo, ni tampoco soy adúltero. ¿Ah? O sea, yo no tengo ese problema. Pero no todos tienen ese nivel. Y vamos en grupo a hacer la obra de Dios. Entonces, por eso es importante que usted se limpie, que usted se consagre. Ajá. Ahora, vemos aquí que este hombre dejó de confiar en Dios. Un hombre que bajaba fuego del cielo. Un hombre, hermano, que fue sustentado por Dios por más de 3 años. Que veía a los cuervos que venían y le traían pan. Y ahora la voz de una mujer lo hace temblar. Por eso tú debes de asentar tu fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y en las profecías que se dan sobre tu vida. Porque Dios quiere profetizar sobre tu vida. Eso es importante. Tú debes de recibir profecías particulares. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, acuérdate las profecías que se dieron con respecto a ti. Ahora, en aquel tiempo, por supuesto, todavía no estaba el Nuevo Testamento escrito, pero aún así nosotros tenemos que estar afirmados en la palabra profética de Dios y en las profecías. Le contaba la vez pasada, ¿por qué Pedro pudo dormir tranquilo si al otro día lo iban a matar? Porque el Señor le había profetizado y le había dicho, cuando eras joven ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te llevará donde tú no quieras ir. Y él dijo, pues yo todavía no estoy viejo, así que no me pueden matar, aunque me maten. Ajá. Mire, la promesa, la profecía. Ajá. Ahora, ¿de dónde van a venir las profecías? De los hermanos, de la congregación. Yo recuerdo profecías, hermano, que a mí me dieron en vigilias. Y no que me las hayan dado así directamente, no. El Señor habló y yo sabía que era para mí que estaba dando esas profecías. Nunca se me olvida una que, hermano, ya después de que había más de 100 personas en la vigilia, así empezó la vigilia con más de 100 personas, ya solo habíamos como 8, como a las 4 o 5 de la mañana. Y ahí fue donde vino la profecía, hermano, y todavía la llevo en mi corazón. Y estoy viendo la respuesta a esa profecía. Por eso es importante, hermano, que tú no busques las multitudes y que tú te preocupes en crecer individualmente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mire, dice el verso 3, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba de Judá y dejó allí a su criado. Mire, se fue del país donde vivía. Porque Elías no vivía en Judá, Elías vivía en Israel. Israel era en la parte norte, era el país del norte. Para el que tenga oídos para oír, que oiga. Y se fue al país del sur. Algunos por miedo van a dejar el país del norte y se van a ir al país del sur. Pero no ese es el deseo de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero por oír la voz de Jezabel, van a ir huyendo. Tú no tienes que huir de nadie. Porque no es el hombre el que te tiene aquí, es Dios quien te trajo a este lugar. Y tu corazón debe estar tranquilo. Debe estar tranquilo. Eso sí, planifica. Por si en los planes de Dios está que te regreses al país del sur,
Deja todo preparado. Si tienes casa, si tienes cosas aquí, tienes que dejar a alguien ya respaldando eso. Uno debe de prever, ser sabio y no confiarse de cualquiera tampoco. Porque cuando uno tiene muchos amigos. ¿Se recuerda usted al hijo pródigo? Vamos a buscar al hijo pródigo ahí al Evangelio de Lucas. Capítulo 15 de Lucas. Verso 13. Dice, no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Cuántos amigos tendría ese muchacho cuando llegó? Amigos entre comillas. ¿Cuántos querían estar con este muchacho que tenía dinero y haciendo fiestas y banquetes? Todos querían estar con él. Pero ¿qué pasó después? Siguiente versículo. Cuando lo había gastado todo y vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Es que todo se le acumuló, fíjese. ¿Qué pasó? Se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a los campos a apacentar cerdos. ¿Dónde estaban los amigos? Aquellos que él había invitado a comer, ¿dónde estaban? Por eso tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aún en la Biblia, vamos a segunda de Samuel. Capítulo 16. Vemos que David, hermano, vamos a leer desde el principio porque me gusta leerlo para que usted vaya a su casa y estudie con más detenimiento todo esto. Capítulo 15, verso 1 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro y caballos y de 50 hombres que corrían delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta y sucedía que todo aquel que tenía pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las ciudades de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Parecía amigo, ¿verdad? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Era verdaderamente amigo este hombre? ¿Era leal este hombre? No. ¿Qué hizo? Se levantó contra su propio padre. Le quiso quitar el reino a su propio padre. Por eso no pongas tu confianza en cualquiera. Muchas personas, hermano, han puesto su confianza en un familiar, en un amigo, y le han dicho, mira, aquí te dejo esto, cuando lo necesite, ahí me lo das. ¿Y qué pasa? Yo he oído, hermano, testimonios de mucha gente que manda dinero allá a otros países para que le construyan y para que le hagan esto y para que lo hagan lo otro. Y cuando llega, todos se lo comieron. Todos se lo gastaron. Entonces, tú debes, por eso yo te he dicho, tú debes de invertir en este país. Aquí estás viviendo, invierte aquí. Pero es aquí, sé sabio también.
A la hora que necesites ir a otro lado, pues vendes lo que tienes aquí. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice que se levantó Absalón, el hijo de David, se levantó para quitarle el reino a su papá. Mire, ni en los hijos se puede confiar. ¿Quiénes son los que más desean que se mueran los papás? Y cuando los papás no se mueren, ¿qué hacen los hijos muchas veces? Los matan. Los mandan a matar. Es que la humanidad es terrible, hermano. Especialmente en estos días. En estos días donde tenemos que conocer, y vamos a tener que ir, hermano, a la palabra. No sé por qué me estoy introduciendo aquí, yo me salí del tema totalmente, pero tengo que obedecer lo que Dios me dijo que predicar. Entonces mire lo que dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Usted debe de saber de qué material está hecho usted, sus amigos y sus hijos, y su cónyuge. Porque ni del cónyuge se puede confiar. Segunda de Timoteo 3:1 dice, pero debes saber, ¿qué dice ahí? ¿Debes qué? ¿Debemos saber esto o no debemos de saberlo? Pero no lo sabemos. Se nos olvida. Debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Sigamos leyendo, vamos a leer todo este pasaje. Porque los hombres serán amadores de los demás. ¿Así es? ¿A quiénes van a amar? ¿Al papá, a la mamá, a los demás? No, a sí mismos. Tacaños. Avaro quiere decir tacaño. Tacaño. Por eso la Biblia dice que con los tacaños tú no comas. Ni siquiera con ellos te tienes que sentar a comer. Si tú vas a comer con alguien y tú pagas y la próxima vez vuelves a salir con esa persona y la otra persona no paga, nunca más vuelvas a salir con él. Es un tacaño. Hoy tal vez estoy rompiendo muchas amistades. Pero es por tu bien. Es por tu bien. ¿Sí? Dios aborrece a los tacaños, porque dice que la tacañería es igual que idolatría, porque es amor al dinero. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. ¿Tiene ahí una foto de sus hijos? Ahí, mírenlos ahí. ¿Qué más sigue? Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Esa es la generación que se está levantando hoy en día. Y nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente, dijo el Señor. Tenemos que aprender a cuidarnos de esos personajes. Ahora, regresemos a Primera de Reyes 19. Verso 4 dice, y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. ¿Y qué dice? Pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Mire, es que tal vez este mensaje usted dirá, pero este mensaje no es para mí, hermano, porque yo me siento bien. Guárdelo en su morral. Tal vez ahorita usted se siente bien, pero va a llegar el momento. ¿Por qué? Porque está escrito. Vamos a Apocalipsis, capítulo 9.
verso 1. Porque a eso venimos a estudiar, hermano. Yo no vengo aquí a emocionarlo, no. Para emocionarlo le digo cuántos dicen aleluya, y ya se emociona usted, ¿verdad? No. Mi intención no es emocionarlo, es instruirlo, es prepararlo para que esté bien firme con la armadura de Dios. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, cuando hablo ahí de una estrella, no espere que sea una de esas estrellas en el cielo. Usted sabe que no puede ser esa. Si el sol, que es una de las estrellas más pequeñas, si chocara con la tierra, ¿qué quedaría de la tierra? Nada. Entonces no está hablando ahí de estrellas, de astros, sino está hablando de seres poderosos. Poderosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo preparados para ser estrellas. ¿Usted sabía eso? Vamos a Daniel. Mira, aquí lo voy a tener como jugando ping pong de un lado para otro. Daniel capítulo 12, verso 3. Dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. ¿Qué es lo que hay en el firmamento? Las estrellas. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Entonces, ¿a qué nos compara el Señor? ¿O a qué nos está llevando el Señor? A ser estrellas. Entonces, no está hablando de astros, está hablando de seres. Entonces, regresemos otra vez a Apocalipsis 9, verso 2. Dice que cayó una estrella y se le dio la llave del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Pero no espere ver, hermano, que se oscureció, no. Está hablando de seres espirituales que están llenando la atmósfera. Por eso cada vez, hermano, este mundo se está llenando de tinieblas y de tinieblas. Y usted dirá, pero hermano, si el sol sale y no se ven tinieblas. No, es que no está hablando de lo físico. Está hablando del ambiente espiritual. Por eso nosotros cada vez nos vamos a enfrentar a situaciones más difíciles y usted va a entrar a lugares y usted tiene que estar preparado para moverse en esos lugares de tinieblas y ser luz en medio de las tinieblas. No tener miedo a las tinieblas, sino saber que la luz brilla en medio de las tinieblas. A mí a veces me han llamado personas y me dicen, fíjese que, ¿qué me aconseja? Porque llegué a una casa, pero ahí está lleno de cosas raras y de monos feos. Y cuando digo monos no estoy hablando de esos de la selva, sino estoy hablando de estatuas y cosas así feas que cuando uno entra, hermano, se ve así todo como fúnebre y macabro, ¿verdad? Y dicen, hermano, ¿qué hago? ¿Trabajo ahí o no trabajo? Porque cuando entro me da escalofrío. Bueno, ¿y por qué le tiene miedo? ¿Quién le tiene que tener miedo a quién? ¿Las tinieblas a la luz o la luz a las tinieblas? ¿Quién le tiene que tener miedo a quién? Ahora, si usted no tiene luz, va a tener miedo. Pero si usted tiene luz, usted no va a temblar. Usted no va a temblar. Usted se le puede aparecer el brujo mayor y se le va a quedar viendo así ¿Y qué va a hacer usted? Ay, es que a saber qué me va a hacer. En lugar de pensar al revés. ¿No debería del brujo mayor estar pensando, a saber qué me va a hacer este? Aunque pareciera
que las tinieblas gobiernan, pero no. Nosotros somos luz, hermano. Usted tiene que entender quién es usted. Nosotros no venimos aquí nada más a hacer un grupo social. Aquí nosotros venimos a llenarnos del poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Para el que cree, para el que cree. La Biblia es clara, dice, para el que cree. Entonces, mira lo que nos estamos enfrentando. Esa estrella, hermano, cae y va y destapa a un mundo de tinieblas, a un mundo de espíritus que no estaban antes aquí en la tierra. Estaban encerrados, pero ahora los sueltan en los últimos días. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. No esas que nosotros nos comemos, no. Yo no sé si usted alguna vez ha visto, yo por lo menos en la tele lo he visto, no lo he visto en persona. Cuando los enjambres de langostas vuelan, hermano, son nubes. Son nubes. No me quisiera ni siquiera imaginar cómo le fue a Egipto cuando Dios les mandó las langostas. Cuando habla aquí de langostas está hablando de esos como grillos, no los que se cocinan, aunque también se comen. En otros países se comen esas langostas. Todo lo que se mueve le entran. Pero fíjate, dice aquí el verso 4, dice, se les dijo, no dañarán la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre la frente. Esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, todo ser humano va a estar sellado. Todo ser humano va a estar sellado. La Biblia dice que nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor, vamos a la carta de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Dice, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Mira, en el momento que tu nombre es inscrito en el libro de la vida, Dios te pone un sello. ¿Y qué dice ese sello? El Señor conoce quién tú eres. El Señor te conoce por nombre. No eres del montón, no. El Señor no anda buscando congregaciones, hermano. El Señor no anda buscando grupos, el Señor anda buscando individuos. Por eso, antes de preocuparte de todos los demás, preocúpate de ti. Hay personas que andan pensando, yo quisiera que mi hijo conociera al Señor y que dejara las drogas y que dejara las pandillas. Y esa persona no es salva todavía. Quiere que los demás se salven y ella todavía no es salva. Anda aconsejando a los demás, busquen a Dios, arréglense. Y ella no está arreglada con Dios todavía. Preocúpate tú primero de ti mismo. El Señor conoce a los suyos. Ahora, ese sello, ¿cómo sé yo que tengo ese sello? ¿Cómo sabes tú que tienes ese sello? Porque ese sello dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo ese sello? Porque en mí, hermano, está el deseo de apartarme de iniquidad. En mí ya no está el deseo de pecar, de estar, hermano, en el mundo pecando. Esa es la garantía. Ahora, si tú todavía andas ahí deseando pecar y andas buscando oportunidades de pecar, dudo que tengas ese sello. Aunque digas, pero yo ya me bauticé, pero yo ya pasé la escuela de corderitos, pero yo ya hice esto, pero yo ya estoy sirviendo. Eso no significa nada.
La garantía es ese sello. Que cuando la carne te incita a hacer algo malo, el Espíritu te dice, no lo hagas. Y ese sello te da la fuerza y el poder para decir, no lo hago. No lo hago. Entonces, fíjese, en el mundo hoy, toda la humanidad va a estar sellada. Y el que no tenga el sello de Dios, ¿qué va a pasar? Va a tener el sello de las tinieblas. ¿Cuál es ese sello? Regresemos a Apocalipsis. Capítulo 14, verso 9. Dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano. Mire, el sello. ¿Qué sigue? Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Sigamos leyendo. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. ¿Qué más sigue? Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿te das cuenta? Tú decides. Si tú rechazas el sello de Dios, vas a recibir el sello de la bestia. Es inevitable. No vas a poder resistirte. Vas a caer adormecido, seducido a ponerte ese sello. Pero todos vamos a estar sellados. Ahora, regresemos a Apocalipsis 9. Verso 5 dice, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. O sea, nos estamos acercando a un tiempo, hermano, donde los demonios, los espíritus inmundos van a incitar a la gente a que ya no quieran vivir, a suicidarse, a matarse. Mire, a Elías, regresemos a Elías. Primera de Reyes 19. Mire, estoy dando Biblia para que no diga que es mi pensamiento. Verso 4. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó junto al enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Mire, se le olvidó quién era, hermano. Por eso es importante que tú descubras quién tú eres en Dios. Que te quites esa mentalidad que la gente te marcó, que te dijo, es que tú eres fulano, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres el chanclas, tú eres el qué sé yo. No sé qué apodo te pusieron. El inútil, el tonto, el tribilín, no sé qué más.
el Dumbo. No sé cómo te categorizó el ser humano, pero tienes que quitarte esa mentalidad. Y tienes que entender quién eres tú en Dios. Y esos son muy pocos los que lo van a alcanzar, hermano. Son muy pocos. Eso fue lo que le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo. Que cuando el diablo llegó a tentarlo y a decirle, si eres hijo de Dios, Jesús no dudó. Dijo, yo no tengo que convertir las piedras en pan para demostrar que soy hijo de Dios, si yo ya sé quién soy. Y me vaya bien o me vaya mal, yo ya sé quién soy. Me vaya bien o me vaya mal, yo sé que Dios está conmigo. Esa fue la victoria de José, hermano. Mire, si José hubiera claudicado en su fe cuando lo metieron a la cárcel, nunca hubiera llegado a ser el segundo en el reino de Egipto. Si se hubiera dejado, hermano, manipular por las emociones y sentimientos y decir, pero es que todo me ha salido mal, todo me ha salido mal. Ni en mi casa me quisieron. Mis hermanos me vendieron. Y aquí con Potifar que di lo mejor y que hice lo mejor y que hice prosperar la casa de Potifar, ahora me mete a la cárcel injustamente. Mire, razones y motivos tenía suficientes, hermano, para vivir una vida de frustración. Pero ¿qué dice la Biblia? Aún cuando lo metieron a la cárcel, Dios estaba con José. Y su pensamiento no cambió. Tu pensamiento no debe de cambiar por las circunstancias. Que te va mal hoy, bueno, te fue mal hoy, ¿y qué? Que perdiste cosas hoy, ¿y qué? No se acabó el mundo. No es para que acabes con tu vida. Hay un mañana. Por eso me agrada tanto, hermano, las palabras de Job cuando lo perdió todo. Dijo, Señor, y aunque me mates, yo sigo esperando en ti. Aleluya. Si me tienes que matar, pues mátame. Y aquí este hombre dice, pidió morirse. Yo no sé si tú le has pedido a Dios morirte. No voy a preguntar, que levante la mano. Si alguna vez tú le pediste a Dios morirte, alguna vez tal vez pasó por tu pensamiento ahí, Señor, ya mátame, Señor, ya llévame. ¿Cuánto le agradecen a Dios que Dios no contesta todas nuestras oraciones? Si Dios contestara todas nuestras oraciones, ¿qué fuera de nosotros? Por eso le he dicho, ya deje de estar usando frases como esas que dicen que el Señor conceda todas las peticiones de tu corazón. ¿A dónde iríamos, hermano? ¿Cuántos hijos estarían muertos? Porque en un enojo, ¿qué dicen los padres? ¡Ay, que no te aguanto! No sé para qué te traje a este mundo. No digamos los jóvenes lo que piensan de los papás. ¿Cuántos padres estarían vivos si Dios les concediera las peticiones de su corazón a los jóvenes? Todos fuéramos huérfanos, ¿verdad? Por eso aún en nuestra forma de hablar tenemos que tener cuidado. No seguir lo que los demás dicen. Es que suena bonito que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. No. Nuestra oración está ejemplificada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y si tengo que ir a la cruz, y si tengo que ir al Calvario, y si tengo que dar mi vida, y esa es tu voluntad, ahí voy, Señor. Pero hay momentos en los cuales llega la depresión. Y Elías dijo, Señor, ya.
Verso 5 dice, y acostándose bajo el enebro, se durmió. Porque la depresión lleva a dormir. Si tú estás deprimido, sal de tu casa. Sal del encierro. Por eso es importante la congregación. Porque dice la Biblia que en la congregación ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. Pero ¿qué es lo que la gente hace? Ay, hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento mal. Es cuando más debe de venir. Pero le haces caso a Jezabel en lugar de oír la palabra de Dios, en lugar de oír la voz del Espíritu que nos llama a congregarnos, porque hay gritos de júbilo y de gozo en las tiendas de los justos. Aleluya. Ahora, yendo aquí a segunda de Samuel, capítulo 16. No, vamos al 15 mejor, vamos al 15. Verso 12. Dice, y Absalón envió por Ahitofel, Gilonita, consejero de David. Desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Bueno, ¿quién le había dado libertad a la nación de Israel de los filisteos? David. ¿Y ahora qué estaban haciendo? Lo estaban cambiando. Se levantó Absalón, su hijo, y empezó a juntar a la gente, Por eso uno debe de aprender, te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo. No pongas tu confianza en el ser humano. Hoy están contigo, mañana te van a dejar. Tú tienes que estar siempre del lado de Dios. El único que es leal es Dios. De ahí todos los demás te van a abandonar. Te van a abandonar. Dime la persona más leal que tienes en esta tierra. Piensa en la persona más leal que tienes en esta tierra. Debes de tener alguna. ¿No? Uno dice, mi mamá. ¿Verdad que sí? Mi papá. Pues también te va a dejar, un día se van a morir y te van a dejar. Te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Mire, el consejero de David, el que ponía su confianza el rey en él y le decía, dime tu consejo. Ahora se vuelve adversario. Tú tienes que aprender a perdonar a la gente que te ha traicionado. Tú tienes que ser libre, porque si no eso te va a mantener en depresión. Y al final, ¿quién es el que pierde? ¿Tú? Yo he decidido, hermano, que a mí nadie me va a manipular mis sentimientos y mis emociones. Las circunstancias no van a cambiar mis sentimientos y mis emociones. Lo que Dios me ha dado, el gozo de su espíritu, su paz, yo no lo voy a cambiar por las actitudes de los demás. Entonces tú tienes que aprender a perdonar.
Aún antes de que te dañen, tú tienes que perdonarlos. Aún antes de que actúen contra ti, tú tienes que perdonarlos. Hay gente que viene a veces conmigo, me dice, mire, quiero que le pida, vengo a pedirle perdón. Le digo, antes que lo hiciera ya te había perdonado. Ahora, eso no es de mí. Eso no es de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es el fruto del Espíritu, pero se puede. Y no es fingido. No es fingido. Yo a veces me pongo a examinar y digo, si viera, ¿a quién pudiera yo ver que no pudiera darle un abrazo sinceramente? Y me pongo a pensar en un montón de gente y digo, a todos los abrazaría. Mire, hasta el diablo abrazaría yo. ¿Sí? Lo abrazaría y le dijera, mi más sentido pésame, pero te vas. Sí. Porque el diablo hace su trabajo. Si alguien cae, no es por culpa del diablo. La evidencia es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no huyó del diablo, no lo reprendió. ¿Por qué? Porque lo único que el diablo vino a manifestar era quién era Jesús, era el Hijo de Dios. Así que si el diablo se te aparece hoy en la noche, dile, ¿qué? ¿Qué de qué? Sí. Si hay espíritus de depresión que están gobernando tu vida, el Señor te quiere libertar esta noche. El Señor quiere hacerte libre. Si han venido pensamientos de suicidio, de desgano, de que ya no quieres vivir, que ya no le hayas sabor a la vida, el Señor quiere darte vida porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice que este hombre traicionó al rey y se hizo del lado del hijo que lo estaba traicionando. ¿Pero qué pasó? Dice que el rey tuvo que salir huyendo. Déjeme ver aquí un poquito. En el capítulo 15. Se me perdió el versículo. No sabes qué ando buscando. Es donde habla de su amigo. Es que sí está en el 16, pero no es el que ando buscando. Bueno, vamos al capítulo 16 porque no encontré el versículo que quería.
versos 16, 16. $15:37. Aquí está, sí. Dice 15:37, dice, Husaí, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. No, pero no es ese. Hay un versículo antes donde Husai habla con David de que no se fuera con él. No lo encuentro ese versículo, se me escapó aquí. Bueno, 32. Ahí está, sí, ese era el versículo que no encontraba, el 32. Sí sabía que estaba ahí, pero no lo encontraba. Mire, dice, sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde adoraba a Dios, he aquí Husai arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Mire, es importante que usted lea estos capítulos, hermano. Esto es importante, le va a servir mucho en su vida. Porque usted va a vivir momentos en los cuales mucha gente se va a definir quién está por usted y quién está en contra de usted. Usted tiene que saber manejar las situaciones. El 33, ¿qué dice? Y David le dijo, si pasas conmigo, entonces serás una carga. Sigamos leyendo. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón, seré tu siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, así ahora seré tu siervo, entonces harás nulo el consejo de Aitofel en favor mío. Mire qué astuto era David. ¿Por qué? Porque tenía un consejero y tenía un amigo. El consejero se le volteó. Y el amigo va con David y le dice, yo voy contigo, yo voy, te acompaño donde quiera que vayas. Y él le dice, no vayas conmigo. Mejor hazte como que eres del lado de Absalón y cualquier consejo que le dé mi consejero, tú lo atacas y lo contrarrestas. Por eso, óigame bien, usted no puede juzgar a la gente por lo que ve. Deje de estar hablando de la gente, aunque diga, pero es que yo lo vi, es que yo lo oí. Si nada sabemos, hermano. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre? El amigo de David, ¿qué fue lo que hizo? Ahora sí vamos al 16. 16. Vamos al 15 primero. Dice, entonces Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel entraron en Jerusalén y Aitofel con él, el consejero de David. Sucedió que cuando Husai arquita, amigo de David, vino a Absalón, Husai dijo a Absalón, ¡viva el rey, viva el rey! ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado ahí en ese momento? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera pensado usted de Husai? Que era traidor. Y no que muy amigo, pues. Mire, le doy un consejo, se lo voy a seguir diciendo. Deje de estarse metiendo en la vida de los demás. Viva su vida, porque usted no sabe el corazón de los demás. No, pero es que yo vi, es que yo oí. ¿Y qué? Es que yo estuve ahí cuando el amigo de David se hizo del lado de Absalón. Traidor. Mire, hay gente que parece traidora y es leal. Y hay gente que parece amigo y es desleal. Cuídate. Ahora, verso 17.
Y Absalón dijo a Husai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Mire, hasta él se sorprendió, porque al que al menos se esperaba era este hombre. Es que eran camaradas, eran de uña y carne. ¿Y ahora vienes a mí? Sí, rey. ¿Y qué pasó? Sigamos leyendo. Respondió Husai a Absalón: ¿no es pues a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido? De él seré y con él me quedaré. Ahora, verso 20. Entonces Absalón dijo a Aitofel: dad vuestro consejo, ¿qué debemos de hacer? Y Aitofel da el consejo y dicen: levantémonos y persigamos a David y matémoslo de una vez y se acaba esto. ¿Suena bien? Vamos a hacerlo, pero vamos a preguntarle al amigo de David también. Porque mire lo que dice el verso 23, dice: el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. ¡Wow! ¡Qué calibre!, ¿verdad? Por eso, hermano, mire, a mí no me sorprende, yo no admiro los dones o las cualidades de una persona. A mí eso no me impresiona. Que uno pueda ser muy capaz, que uno tenga, no. Yo lo que admiro de una persona es la lealtad. Aunque no sepa mucho, aunque no haga mucho. Yo prefiero trabajar con gente leal y no con gente capaz. Porque la gente capaz están contigo en las buenas, pero cuando las cosas no están a su favor, se voltean y te dejan todo tirado. Prefiero mejor andar con tortuguitas. Despacito, despacito, despacito. Y no con conejos que brincan para todos lados. No sabes para dónde van a brincar, para dónde va a saltar la liebre. Consejos para ti. Aprendamos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Capítulo 17, verso 5. Entonces Absalón dijo: llama también ahora a Husai, Arquita, y escuchemos lo que él tiene que decir. Cuando Husai vino a Absalón, este le dijo: Aitofel ha hablado de esta manera, ¿llevaremos a cabo su plan si no habla? Husai dijo a Absalón: esta vez el consejo de Aitofel que él ha dado no es bueno. Aleluya. Sigamos leyendo. No se detengan, no sé por qué se detienen ahí. Dijo además Husai: tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son hombres valientes y que están enfurecidos como una osa privada de sus cachorros en el campo. Tu padre es experto en la guerra y no pasará la noche con el pueblo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Dándole tiempo a David a que escapara. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque quiero ver el final nada más de este consejero, cómo terminó. Mire lo que dice aquí,
en el no sé por qué ahora se me están perdiendo las citas. Estoy buscando ahí donde se mató este hombre. Ahí está en la Biblia, yo sé que está en la Biblia. 17:23. Dice, viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. ¿Por qué se suicidó? ¿Le entró depresión también? Dijo, ya no sirvo, mi consejo no lo siguen, ya no soy útil. Y se mató. Hubo otro hombre que se mató y con esto voy a terminar. Vamos a Mateo. Capítulo 27, verso 3. Ya el tiempo me avanzó. Dice, entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Ahora, en el capítulo 26, verso 48, dice, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Rabí, y le besó. Mire qué palabritas, ¿verdad? Lo saluda, le da un beso. ¿Y ese beso qué significaba? Identificar al que tenían que arrestar. Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. A David lo traicionó un consejero, a Jesús lo traicionó un amigo. No te confíes de nadie, no pongas tu confianza en nadie. Allá un salmista hizo un canto hace muchos años que dice, por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Y no soy poeta. ¿Por qué vas a destruir tu vida por otra persona? Por lo que otro piensa de ti. Porque tal vez no te aceptó, porque tal vez no te apoya. Tú vive tu vida. Ponte de pie, hermano. Estamos en un mundo donde las tinieblas van a gobernar y están gobernando. Y te van a incitar
a no querer seguir viviendo en esta vida. El Señor vino a darte vida y vida en abundancia. Tal vez ha venido el desánimo de decir, no sigo en el Evangelio, ya. Muy difícil. Elías dijo, ya prefiero morirme. Prefiero morirme, Señor, quítame la vida. Y el Señor le dijo, no, todavía tienes mucho que hacer. Tienes que ungir a Hazael, tienes que ungir a Jehú, tienes que ungir a Eliseo. Tenemos el sello del Espíritu de Dios. Llénate del sello. Llénate del Espíritu de Dios. Que ese sello te cubra todo tu ser. Todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo. Tú le perteneces a Dios. El Señor te conoce. Aun si la enfermedad ha llegado, no te des por vencido. Aun si la muerte acecha alrededor tuyo, no te dejes vencer. El Señor te ha traído para vencer, para hacerte un vencedor. Recibe la fuerza de Dios. Recibe la fuerza de Dios. Recibe el poder de Dios. Recibe la libertad de Dios. Tu vida no se ha terminado todavía. Dios tiene planes para ti todavía. Así como Moisés a sus 80 años, Dios todavía tenía 40 años más de propósitos en su vida. Así como Caleb recibió promesa de heredar la tierra, de conquistar la tierra, y 40 años después dijo, todavía voy a conquistar lo que Dios me dijo. Todavía llevo esa promesa en mi vida. Hermano, busca las promesas de Dios, busca las profecías de Dios para tu vida. Conoce las promesas que están en la Biblia para ti. Es tiempo de llenarte, es tiempo de creer en Dios. Es tiempo de que tu luz brille, porque las tinieblas están cubriendo la tierra con depresión. Las tinieblas están cubriendo la tierra para herir a la gente y que la gente desee morirse. Morirse físicamente, morirse emocionalmente, morirse espiritualmente. Pero hoy recibe vida de parte de Dios. Recibe vida de parte de Dios. Recibe vida de parte de Dios. Llénate, llénate, llénate. Todo desánimo, fuera de tu vida. Toda melancolía, fuera de tu vida. Todo estrés, fuera de tu vida.
Toda depresión fuera de tu vida. No la aceptes. No la aceptes. El gozo del Señor es tu fortaleza.